Ayer habíamos visto, no sé si el sonido está bien acá. Debería apagar este. No sé si lo apaga. Ah, pero me toca salir de la reunión. Estoy enredado porque me quedan las dos pantallas. Bueno, bueno, voy a compartir para ver dónde íbamos. ¿Ustedes están viendo esta pantalla? Sí, señora, ahí se ve bien. Perfecto, gracias. Bueno, entonces hay un documento que yo les compartí. Aquí este documento. Si se ve bien, me cuentan. Está demorándose en cargar. Se ve terrible. Sí, no quiere cargar. Ok, son. Ya, ahora sí. Bueno, entonces yo les estaba comentando ayer que para hacer el diseño de las columnas hay un procedimiento y es mirar cuánto resiste, porque tengo ese bendito eco. Si ya le apagué acá, si ya apago acá, ¿qué? Si lo apago. Bueno, sí, yo creo que voy a cerrar en el otro computador para que no haya ese retorno, pero entonces me toca abandonar, pero vuelvo y le doy inicio, ¿sí? Listo, Listo, profe. profe. O podría cerrar desde el otro y aquí se queda esta pantalla, profe, creo yo. Sí, estoy tratando de hacerlo así. Ahí estamos. Se escucha pasito, profe. Ah, bueno, ya ahora sí. Ya apagué el otro. Listo. Creo que ahora sí. Pero muy pasito todavía. No, ya escucha bien. Ok. Ah, bueno, bien, ya estoy más tranquilo. Discúlpenme, por favor, de verdad. Entonces, lo que uno hace es esta gráfica para poder comprobar si esa columna funciona. Entonces,
ayer veíamos que este punto acá arriba es la máxima carga axial que resiste la columna cuando el momento es cero. Abajo es la máxima carga axial, pero de tracción, cuando ese momento es cero. Y esta es donde la curva se devuelve, esta punta, es decir, un máximo momento, corresponde a la condición balanceada. Tenemos la carga axial balanceada y el momento flector balanceado. Esa condición de balanceado es que la zona más comprimida llega hasta .003, la deformación unitaria, y la deformación en el acero llega hasta epsilon i, como lo hicimos el día de ayer. Es interesante mirar que me estoy organizando porque me la pasé todo el tiempo pues, conectándome. Entonces, si yo trazo una línea de aquí hasta aquí, ¿sí? Ahí, una línea desde el origen hasta el punto donde está balanceado, mire que hay varios puntos que podría uno considerar tienen la misma excentricidad. ¿Por qué? A ver, voy a ver con este otro color. Vamos acá. Eh, Cualquier línea que yo trace hasta esa línea que yo acabé de trazar, estas, ¿sí? Esos puntos que están en este sitio, tendrían Profe, no se le escucha.
¿Me oyen? Todavía no se ve la pantalla, profe. Sí, no he compartido. Ahora los entiendo, esos que no se pueden conectar. Ahora están viendo acá. Ahora me imagino que están viendo. Ahora sí. ¿Sí? Sí, señor. Bueno, gracias. Te agradezco ahí estar pendiente. Entonces, lo que estaba diciendo era que esta gráfica me va a servir pues para analizar cuánto resiste esa columna. Entonces, tenemos, por ejemplo, para una línea que se traza desde el origen hasta la condición balanceada, pues cualquier relación momento sobre P, momento flector sobre carga axial, que tenga la misma excentricidad, pues va a caer en esta línea, ¿sí? Cuando llega aquí a este punto sería un momento balanceado sobre una carga balanceada y esa sería la excentricidad balanceada. Una excentricidad balanceada también está relacionada con el valor de C. C es la posición del eje neutro, ¿sí? Del eje neutro. Cuando hablamos de columnas, habría que distinguir entre ese eje neutro que depende del diagrama de formaciones y el centroide plástico de esta sección. Se le llama centroide plástico, que sería como un centro de gravedad, teniendo en cuenta la sección de concreto y todo el refuerzo, como lo pusimos simétrico y la sección es rectangular, el centroide plástico pues estará en todo el centro de esa sección. Pero para las deformaciones, cuando tengo un diagrama de deformaciones, hay un eje neutro, ¿verdad? ¿Sí? El eje neutro puede estar cambiando dependiendo de la magnitud del momento, o mejor, dependiendo de la magnitud de la excentricidad. ¿Por qué es importante recalcar eso? Porque lo que cambia uno realmente para hacer esta gráfica son los valores del eje neutro en ese diagrama de deformaciones. Lo dibujo acá. Si yo tengo en esta sección, lo que pasa es que tengo muchas rayas ahí, ¿no? Tengo en esta raya, en esta sección, una sección acá, con cualquier refuerzo por todos los lados, ¿cierto? Y le pongo un momento y una carga axial. Entonces, el diagrama de deformaciones, pues va a ser este, ¿sí? Ese va a ser. Entonces, el eje neutro que estamos considerando es este valor de C, que habrá refuerzo, acá otro refuerzo, o sea, esto va a tener aquí deformaciones, puede que por aquí haya otro, pues habrá otras deformaciones, y esa dependerá, ese valor de C, pues dependerá de las deformaciones que uno le ponga, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la deformación, para que encontremos este punto máximo a compresión con momento igual a cero, en este diagrama de aquí voy a dibujar con otro color, ponerle cafecito. El diagrama de formaciones sería este, ¿sí? Es decir, aquí, pongámosle este aquí, epsilon UC, punto doble 03. Entonces, si el diagrama de formaciones es así constante, estoy en este punto. Si el diagrama de formaciones es tal que el acero fluye, estoy en este punto que estoy acá en el balanceado, es decir, que este sería epsilon i. Es decir, podría tener n valores de C. Vámonos, si se ve mejor con este verde. Este verde.
¿sí? Quiere decir que yo podría tener diferentes valores de C, como este, o casi no se ve, ¿sí? Muchísimos valores de C. Mire que ahí va variando C. C se está cambiando desde un valor infinito que sería la máxima compresión sin momento, hasta un valor muy alto en que C es cero, que sería por acá, así una línea de esta manera. Cuando el valor de C, que es la zona, C me está indicando la zona de compresión, ¿sí? Es como si yo estuviera variando, con otro color que se vea mejor, diferentes áreas de compresión. A ver si aquí, con este morado. Es decir, como si tuviera un área de compresión aquí. Entonces C es esa altura del área de compresión, pero la puedo ir variando, la puedo ir agrandando y agrandando y agrandando. A medida que la voy agrandando, esa área de compresión, pues la gráfica va cambiando desde esta posición muy grande allá hasta esta posición acá, ¿sí? Incluso puede llegar a ser aquí. Cuando estoy aquí con el bloque compresión en esta forma, ¿sí? Quiere decir que no es realmente bloque de compresión, sino que está en tracción. Entonces, C es la variable, ¿sí? ¿Qué pasa si yo cambio C? Si yo cambio C, estoy teniendo diferentes puntos acá, y acá, y acá, y acá, ¿sí? Es decir, esta relación, si yo digo que esto es una excentricidad, que sería una línea de excentricidades, que serían momentos sobre P, ¿sí? Cada punto que está sobre esa línea tiene la misma relación, el mismo valor de excentricidad, y eso lo obtengo variando C, la excentricidad la voy a determinar dependiendo del valor de C, es decir, qué tanta altura de compresión. Quiere decir que si yo cambio el valor de C para calcular unos puntos de resistencia, voy a tener toda esta cantidad de puntos por acá para poder trazar la línea, ¿sí? Es decir, paso una línea por esa cantidad, n número de puntos que encuentro variando C. De esa manera construyo esa gráfica, ¿sí? Entonces, volvamos otra vez a lo que hicimos, a lo que tratamos de hacer ayer, ¿sí? ¿Qué estábamos tratando nosotros de hacer ayer? Voy a volver y lo voy a hacer acá en esta hoja libre para recordar. Pero lo importante es que tengamos claro qué es lo que estamos buscando hacer. Yo tengo una sección que ya habíamos determinado una sección de una cierta dimensión. Hemos puesto 30 por 40. Habíamos determinado poner una cantidad de refuerzo por todas las caras. Habíamos determinado 10 barras ubicadas de una cierta forma. Esas barras van a estar dentro de un estribo. Probablemente toque construir varias configuraciones de estribos, pero vamos a suponer esta configuración de estribo. Las barras van a estar unas en las esquinas de ese estribo, otras soportadas lateralmente por ese estribo. Esta podría ser una configuración de esa columna, la sección transversal, ¿cierto? Entonces, si yo quiero construir ese diagrama, pues lo que uno podría hacer era determinar esta fila, esta, cada una de las filas, pues qué acero tiene, ¿sí? ¿Qué valor de acero tiene? Y además, sabiendo que yo lo que voy a hacer es cambiar el valor de P, lo voy a empezar a mover desde que tenga una excentricidad igual a cero hasta que tenga una excentricidad infinita, podría ser, ¿sí? Es decir, lo que voy a hacer, como les decía, era empezar a cambiar C. ¿Qué pasa? Por ejemplo, aquí habría un valor de P, por ejemplo, actuando, ponerlo acá, para encontrar el primer valor. Pero podría después poner otro valor de P, pero ya ahora acá. Y luego otro por acá. ¿Sí? ¿Sí?
Entonces, voy cambiando P con esa excentricidad, quiere decir que estoy generando un momento, ¿cierto? Es decir, al generar un momento y relacionado con P, voy a tener es una excentricidad, que es este valor que estoy tratando de medir cambiando la P. ¿Sí? Eso es lo que voy a hacer. Entonces, ¿cómo lo hago? Vamos a mirar ahora el diagrama de deformaciones, como les explicaba ahora. Entonces, el diagrama de deformaciones, para el caso balanceado, que fue el que hicimos ayer, es tener una deformación unitaria, y ya sabemos que es .003, y una deformación acá abajo, en la zona en las fibras de acero más traccionadas, y ponerlo como epsilon i. Y en cada una de las filas, pues habrá un epsilon s. Entonces, este es un epsilon s. Cada fila tiene un epsilon s. ¿Eh? Y este es el valor de C. Si ese es el valor de C, y volviendo otra vez al diagrama de esfuerzos, yo puedo tener el bloque de compresión con 0,85 F'C, que es el de Whitney, actuando en una altura A, que tiene una relación con C, que tiene una componente, una fuerza también, C sub C, pero además, pongámoslo con otro color para que se detalle, además, estoy en rojo, con este azul, a ver si se ve bien. Estoy poniendo aquí otra fuerza donde está la primera fila, otra por aquí donde está la otra. Estas podrían ser de compresión, ¿verdad? Esta también podría ser de compresión, ¿sí? Esta sería una C'S, como la llamamos cuando estábamos haciendo las vigas, y estas serían unas tracciones. Entonces, de esta configuración de fuerzas es que tengo que calcular tanto el momento como la carga axial que resiste, Mn y P sub n, ¿cierto? Eso es lo que yo quiero calcular. Entonces, ¿qué haría? Pues yo propondría una tabla en el que yo varíe el valor de C minúscula. C. Le voy a dar un valor a C. Espera. Le voy a dar un valor de C. Luego voy a tener filas de aceros. La 1, la 2, la 3, la 4 para el caso en que estamos trabajando. Y además de eso voy a tener un valor de la carga o la fuerza en el concreto de compresión. En cada una de las filas pues hay una sub S, que ya teníamos ayer, que podríamos repetirlo. Cada fila de esas está a una altura de sub I, que ya la determinamos. Cada una de esas deformaciones, epsilon S, las podemos calcular. ¿Sí? Si yo tengo deformaciones, yo puedo calcular esfuerzos, multiplicando deformación por módulo de elasticidad. Estos S. Con esfuerzo, yo puedo calcular Fs, que serían fuerzas actuando en cada barrita, que sería A sub S, F sub S. Si ya tengo las fuerzas, la suma, todas estas fuerzas, el valor de estas fuerzas, cuando he determinado un valor de C, pues yo sumo las fuerzas. Me tocaría también calcular el valor de C sub C. Vamos a ponerlo acá. Perdón, C sub C sería 0,85 F'C por el ancho de la columna, es decir, volviendo al cuento, este sería B,
el valor de B, por aquí abajo, B, ese es el ancho de la viga, de la columna, perdón, y por la altura del bloque de compresión que es A, ¿cierto? Esa es la carga o la fuerza de compresión. Como A es una función, vamos aquí abajo, como A es una función de C, y como yo tengo un valor de C escogido, pues pongamos todo en función de C. Entonces, si yo calculo esto, voy a tener otra fuerza acá. A ver, vamos a tratar de hacer el cuadrito entonces. Podría ser que Profe, hiciera ahí dice 0,85 de P' C por B por por beta P. 1, Ah, ok, ok. por beta Por 1 y C. por C. Sí, pero a ver, Ok. lo arreglo. Profe, ¿puede subir un momentico eh, a Ah, donde hizo el gráfico? Oh, señor. Ahora ya no quiso escribir. pues, Le pone a veces canción. Bueno, ahora escribo. Ya. Dios mío. Yo debí irme para la universidad. sí, profe, va a tocar. Sí, ya me toca, ya me toca. Sí, eso desde acá. Porque cambia, mire, ahí estoy con problemas. Alguna cosa se presenta. Ahí no me deja subir, ahorita me salgo. Por eso entiendo a los que no se pueden conectar, ¿no? A veces uno es, espere que se mejore esto. Toca que cierre el SAP, profe. Ah, claro, pues es que imagínense, todo abierto. Ahora, ahora. Y él sabe es que lo quería mostrar para que hicieran el proyecto. Creo que no. Váyase. ¿Qué más cierro? Ya, ahí eso. Lo que pasa es que debe ser otras cosas. Es que pienso que mi señal relativamente bien. Profe, si su merced conecta al computador, le puede ir más. No tengo. No lo tengo acá para Ah, ok, conectarme no ok. por internet. Bueno, listo, ahí está, Esteban. Gracias, profe, un momento. Un momento. Listo, profe. Listo, bueno. Entonces, fíjate que tengo las fuerzas. Sí, digamos, aquí con este cuadro lo que estoy tratando es de tener las fuerzas, incluso este cuadrito acá. Podría cerrar acá y después sumar todo. Si yo sumo fuerzas, suma de fuerzas, pues voy a tener P sub n, lo que resiste. Ese es el valor que yo quiero. Ese es el valor que yo quiero. Pero ahora necesito también el momento. ¿Sí? Yo necesito el momento. Entonces, recuerden que con viga suma hacía momentos que era sumatoria de fuerzas por brazos y las podríamos hacer respecto a cualquiera de las fuerzas, otras fuerzas. Lo que les comentaba ya en ese proceso era que yo podría hacer momentos en realidad sobre cualquier punto, ya sea dentro de la sección o fuera de ella, no importa, ¿sí? En los casos de las columnas y para fabricar ese diagrama de interacción, lo mejor es hacer sumatoria de momentos respecto al centroide plástico, ¿sí? ¿Se acuerdan que les decía que hay un centroide plástico? Que el centroide plástico, pues como hice una distribución de refuerzo simétrico, pues va a coincidir con el centroide de la sección. Es decir, si yo encuentro el centroide plástico que va a coincidir con el centro geométrico de esa sección, ese se llama centro plástico, y hago momentos respecto a ese eje, luego puedo hacer después respecto a otro eje, ¿sí? Hago primero respecto a este porque voy a fabricar la gráfica respecto a este eje X, después lo tendré que hacer respecto a este eje Y. Entonces hacemos momentos respecto a ese punto, aquí, ¿sí? A la mitad, ¿cierto? Porque si esto es H, todo. Entonces me queda muy fácil hacer momentos respecto a H medios. Es decir, multiplicar cada fuerza respecto a ese centroide plástico. Eso lo podemos tener aquí en un brazo.
Ahora, interesante es que vean lo siguiente. Fíjese que todas las fuerzas, mire cómo están las fuerzas, ¿no? Hay unas de compresión, otras de tracción, pero respecto al centro plástico, todas las fuerzas van en la misma dirección, antihorarias. ¿Sí? Ahí están, antihorarias. O sea, todas están sumando. Todas deberían sumar. Entonces, para mí sería muy importante que al ir calculando estos valores de fuerzas, que incluso aquí hay unas fuerzas que tengo que considerar, que voy a sumar fuerzas, ¿cierto? Las fuerzas, hay unas de tracción y otras de compresión, es decir, hay unas que suman y otras que restan. Yo puedo decir todas las de compresión que ojalá sean positivas y las de tracción que sean negativas para encontrar este PSUN. De tal manera que las de tracción me da negativa, negativa. Por eso en el punto, en el gráfico, aquí abajo, en el gráfico, no, pero ahora no me voy a salir de esta. En el gráfico de interacción veíamos que el punto inferior, en donde el momento es cero, pero hay tracción, allá lo ponemos negativo, está por debajo en el cuadrante de abajo, ¿sí? Entonces es negativo. Entonces vamos a tener esa convención, compresiones positivas, tracciones negativas. Entonces aquí en este cuadro que estoy haciendo, ojalá me bote ese signo de alguna manera. Ahora vamos a mirar dónde lo podemos ver. Y la suma de momentos, ya se trabó, la suma de momentos, ojalá sea positiva, ¿cierto? Voy a decir que es antihoraria positiva. Algo pasó, no me deja escribir. ¿Me están escuchando, chicos? Sí, Sí, señor. señor. Ok. Uy, pues, auxilio. ¿Sabe qué está pasando por allá? Dios mío. Bueno, entonces brazos yo podría poner distancias menos h medios. ¿Sí? Distancia de la ubicación de la barra. Las distancias de cada barra las podemos tomar referentes al eje neutro. No, disculpen. Las distancias respecto a la fibra más comprimida. Es decir, estas áreas, la fila 1 está a una distancia de 1. La fila 2 está a una distancia de 2. Así la vamos a tomar, ¿sí? Entonces, si yo hago estas que van a ser más pequeñas que h medios, estas van a ser negativas. Vamos a ver cómo me queda. Y las otras van a ser positivas. A ver si me sirve así de esa manera. Y momento, aquí le hago a todas. Y momento, pues serían fuerzas por brazos. Y la suma de momentos, pues es MN, que yo quiero tener. ¿Sí? Eso es lo que tengo que hacer. Entonces, este gráfico es fácil, perdón, esta tabla es fácil de llenar cambiando valores de C. Esa es la idea. C puedo darle 0, C puedo darle 10, 20, 30, le puedo dar el valor que quiera, centímetros, dependiendo de las unidades, pues para poder tener en cuenta diferentes posiciones aquí respecto a esta gráfica. Esa es la idea, ¿sí? Esa es la Profe, idea. o sea, ese C se asume. Ese C yo lo puedo ir asumiendo, exacto, yo lo puedo ir haciendo. ¿Y qué es lo que voy a obtener? En realidad lo que yo voy a ir cambiando al ir dando diferentes valores de C es que voy a encontrar este punto, y ahí puedo trazar esta curva. ¿Sí? ¿Sí está bien? Esa es la manera de Sí. construir el gráfico de interacción. Recuerden para qué lo queríamos. De alguna manera, la función de ese gráfico es, como esta es la superficie de falla, esa línea es la superficie de falla, es
llegar a decir, si tengo una combinación de carga axial y momento, es decir, que tendría una excentricidad, ¿cierto? Entre momento y carga axial. Si esa combinación de carga, momento y carga axial está dentro de la curva esta, dentro del gráfico este, es decir, por dentro de la superficie de falla, quiere decir que la columna me resiste esa solicitación. Pero si queda por fuera, ya no me la resiste. Es una buena forma de diseñar, ¿verdad? Esa podría ser. ¿Sí o no? Es como coherente. Asumo una sección, asumo una cantidad de refuerzo, le hago un diagrama de interacción y si me quedan las cargas por dentro, me resiste. Ahora, dirán ustedes, pero ¿para qué hacer semejante gráfico si una carga que yo tenga aquí determinada? Para una sola carga, es que no es una sola combinación de carga, son n combinaciones de carga en una columna, sobre todo cuando tengo diferentes solicitaciones. Recuerden que el diseño de una estructura por el método de resistencia se hace combinando las diferentes cargas, ¿cierto? Entonces, una combinación es carga muerta con carga viva aumentada por unos factores de mayoración. 1, 2, carga muerta, 1, 6, carga viva. Pero hay otras, ¿no? Hay otras, si tengo el sismo, si tengo el viento, si tengo temperatura, si tengo presión de fluidos, presión de tierras, asentamientos diferenciales. Todas esas cargas las tengo que combinar. La norma me dice cómo las tengo que combinar. Entonces tengo n combinaciones de carga. Entonces, para las n combinaciones, todos esos combos, si me caen dentro de este gráfico, solucioné mi problema. Quiero decir, resiste. Así se ve sencillo. Ahí lo que va a complicar después es que eso sería solo en un plano, ¿verdad? Si este diagrama se lo hago solo en la dirección X, ¿qué pasa si también hay un momento actuando en la dirección Y? Ya se me va a complicar, porque al tener flexión biaxial, este gráfico no va a quedar sobre este plano, sino en otro plano. Y ese es el complique que tiene uno cuando está diseñando columnas, que la flexión biaxial tendrá otro plano. Ya iríamos hacia allá. ¿Sí me entienden? Esa es la idea. Esa es la idea. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues yo quisiera que hiciéramos esto como lo llevábamos ayer, ¿sí? Digamos, para completar, para poder tener los diferentes valores y pensar, pues, que ya tengo por lo menos en ese diagrama de interacción 3 puntos, ¿sí? Los 3 puntos que teníamos. Este que ya lo calculamos, este que ya lo calculamos, me faltaría el balanceado, la carga axial balanceada, creo que la calculamos, me faltaría el momento resistente o nominal balanceado para poder tener este punto. Me faltaría el de viga acá, que es sin carga axial, carga axial igual a 0, ¿cuánto valdría ese momento? Y podría, si quiero un gráfico más exacto, tener diferentes puntos acá, es decir, variarse. Profe, la carga axial para ¿Perdón? ¿Cómo, Esteban? Ya no lo escucho. Se fue. Creo que Esteban salió. Espero que no haya sido mi sistema que lo sacó. estaba diciendo que creo que la carga axial no, Ah, pues no no, o sea, ningún punto. no, o sea, sí hallamos los 2 puntos que Ah, su merced dijo, pero lo tercero que dijo creo que no, bueno, no sé. bueno, completémosla aquí. A ver, hagámoslo rápido y hacemos unos cálculos. Entonces, la primera fila eran 3 de 5 octavos, ¿cierto? Aquí habíamos puesto 3 de 5 octavos, es decir, nosotros habíamos dicho voy a poner 10 Ah, no, números. mentiras, profe, sí, sí la hallamos, sí la hallamos. Pero volvámoslo a hacer, a ver, o me dictas los valores si los tienes ahí. La primera fila eran 3 de 5 octavos, o sea, 3 por 1,98. 594. Exacto, desde la primera es 5,94. Ahí vamos a mejorar de pronto la información que teníamos, 5,94 también la de abajo. La fila 2 son 2 barras de 1,98, 3 algo.
396. 396 y 396. La posición de cada una de esas filas también la calculamos. Yo diría, pues aquí hay que dejar un recubrimiento, hay que saber qué estribo vamos a poner y hasta el centroide de las barras de 5 octavos. Creo que eso lo calculamos y nos dio 5.8 la primera, ¿cierto? O algo así. Está acá, 5. 5, 4, 5, 5, 6, 5, 6. Creo que eso sí no lo calculamos. Pero lo podemos hacer rápido. Digamos que este D1 es 4 de recubrimiento, un diámetro de un estribo de 3 octavos, más un diámetro de 5 octavos, ¿sí? Sobre 2. Entonces, yo abro aquí un Excel que tengo con todo eso. Es 1,59 sobre 2, ¿cierto? 59 o 98. El diámetro, 1,58, Ah, vale. ok, ok, ok. Sí. 59. ¿Sí? 5.4. Eso, dejémoslo así, 5,4, vale. Entonces, 5,4. Entonces, ¿qué hicimos? 5,4. El de la última también la sacamos, que sería 40 menos 5,4. Mm, acá. 35.6, pues. 34.5. Pero es. Ah, 40 sí, sí, Menos 5,4. 5.4. 34.5. 34.56. Dejamos 5 porque aquí como es 6, aquí sería 6. 6, sí. ¿Sí? Punto 6. Ahora, las otras creo que también las ubicamos, que es 40 menos 2 veces 5,4, y eso que nos queda lo dividimos entre 3 espacios y ahí ya sé cuánto hay entre cada espacio, ¿sí? Y luego entonces puedo sumar esto. Es decir, O sea, ahí colocó, ahí va 40. No, va 34 el que calculamos. ¿Y cómo fue? ¿Y lo dividí en 3? pues yo decía, sí, yo decía para poder ubicar cada una de estas filas, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Pues yo cogería 40, le quito esta distancia y esta distancia, ¿verdad? Entonces ya me queda toda esta distancia entre estas de acá. Si eso lo Ah, divido sí. entre 3, ya sé cuánto hay entre cada una. Y así voy encontrando los valores. A ver, yo lo voy haciendo acá con él. A mí me dio 9.73. Exacto, Digamos. Esa es la esa, separación, ¿no? esa En diferencia es 31. 9,73. Ahora, Luis, sume 5,4 más 9. ¿9 qué? Pero ese 5.4 es desde el centroide, ¿no? No sería el recubrimiento Entre sí. más el diámetro del estribo más el diámetro de la primera barra. Y a eso sí le Sí, sumamos en la separación, ¿verdad? esa es la posición de esa barra hasta el centroide, Sí. 5,4. ¿Cuánto vale D? O sea, ¿cuánto vale desde aquí, desde esta hasta arriba? Ese sería 34,6. Ahora necesito saber cada posición de la segunda y de la tercera. ¿Sí? Entonces, ¿cómo Sí. lo estaba yo pensando hacer? Yo cogería
40 menos 5.4, que son los dos centroides, digamos, distancias desde los bordes hasta los centroides, por 2. Tengo 29,2. Y eso lo divido entre 3, me da 9,73. Entonces, la primera posición sería de la fila 2, eso más 5,4. Da 15,13. Esta da 15, 14. 15 o 14, vale. Redondeemos. La siguiente más 9. ¿9 qué? La otra estaría 24.86. Eso. 24,86. Listo. 24,86. ¿Listo? Listo. Entonces, ¿cuánto vale la deformación? Hagamos la deformación de esta forma. Las deformaciones que serían sacadas de este diagrama de deformaciones, ¿sí? Es decir, si esto es punto doble 0,3 y yo quiero saber cuánto vale esta deformación, ¿sí? Yo podría hacerla de la siguiente manera. Como yo tengo C, ¿sí? Por relación de triángulos, sería D menos C sobre C por punto doble 0,3. ¿Sí? Pero entonces, mire que las que están arriba, si lo hago así, esto es más pequeño que C, ¿cierto? El C balanceado nosotros lo calculamos ayer, ¿sí? Entonces es más pequeño, quiere decir que esto sería negativo, o sea que esta deformación sería negativa, pero yo creo que yo quiero que las de compresión sean positivas, para que multiplicadas por un brazo que podría ser al contrario, me diera lo que yo quiero, ¿sí? Puede ser que lo haga o así o lo deje como lo tengo escrito aquí y entonces lo que tengo que tener cuidado es que cuál es la convención de signo, ¿sí? Digamos, si yo lo hago así de esta manera, esto me va a dar negativo, ¿sí o no? Esto me va a dar negativo, esto me va a dar negativo, esto me va a dar positivo, esto me va a dar positivo, ¿sí? ¿Sí o no? Porque ¿cuánto vale C? ¿Cuánto es el primer valor de C que yo voy a poner aquí? Ese voy a decir que es el C balanceado. Y el C balanceado lo calculamos ayer. Es en función de D. Es punto doble 0,3. También por relación de triángulos. Aquí, yo quiero saber esto, cuánto vale C. Si esto es epsilon i. Si esto es epsilon i. ¿Eh? Entonces esto es punto doble 0,3 más punto doble 0 sobre punto doble 0,5 por D. Entonces esto es igual a punto doble 0,3 sobre punto doble 0,5 por D. D es esta distancia desde aquí hasta aquí, es decir, para la máxima, para la fila más alejada, 34,6. Sí, ese valor creo que lo calculamos ayer. Entonces eso daría, ¿qué? 23 algo. Punto 0,03 dividido punto 0,05. 51 si 20,76. quieren, por 34,6. 20,35, sí, podría ser 20,35. Aquí le puse esto, porque epsilon i, que es epsilon es punto, lo estoy tomando punto doble 0,21, ¿no? Bien podría ser punto doble 0,20, como dice la norma que se podría tomar. Ay, ay, ay. Se me hizo la- ¿Sí? Entonces, el primero es poner aquí C de 20,31 centímetros. ¿Sí? Entonces, calculemos este valor de epsilon s. Entonces, sería 5,4 menos 20,31 sobre 20,31 por punto doble 0,3. ¿Sí? ¿Sí? Enredándolos. Es que a mí no me dio 20,31. ¿Cuánto te da?
O sea, da 20,76, tampoco es mucho, pero entonces no sé qué valores tomó. Espere, otra vez lo hago. Punto doble cero tres. Es que el profe tomó 51 y creo que con 50 hacía lo que tú dices. Ah, ok, listo. Ah, pues ya pongo 51. Sí, no, pero sí, sí, tiene razón, 20,35. ¿Sí le dio? Sí, 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 señor. Ok, listo. Claro, esto uno lo programa porque esto que estamos haciendo aquí a mano es de más demoradito, pero esto se puede programar. Ya estaría esto en una gráfica. Yo tengo ahí un programa que ya también hice y muchos estudiantes han hecho. Bueno, sigo, ya sé que esto es 20,35. Entonces, 5,4 dividido 20,35. No, menos. Dividido 20,35 por punto doble cero tres. Da punto doble cero 22. ¿Sí? Mire que esta deformación superó a punto doble cero 21. ¿Sí? Entonces, como yo sé que los esfuerzos son la deformación por el módulo de elasticidad, entonces esto sería punto doble cero 22, pero el máximo es epsilon i. Entonces voy a poner punto doble cero 21 por el módulo de elasticidad, que voy a tomar los 20.000 para dejarlo en kilonewton sobre centímetro cuadrado, porque 200.000 sería megapascales para que todo esto me dé en kilonewton sobre centímetro cuadrado. ¿Sí? Entonces aquí le pongo punto doble cero 21 por 20.000, ¿sí? Que es 42. ¿Sí? Ahora, ahí vamos haciendo cada uno de ellos. Entonces ahora 15, 14 menos C, que es 20,35, dividido 20,35 por punto doble cero tres, da punto 3077. Está punto 3077. ¿Sí? Aproximándolo. Por 20.000 daría 15,36. ¿Sí? Este de acá, 24,86 menos 20 por 20.000, 13,29, casi 13,30, más 13,30. ¿Sí? Y el último, este está fluyendo, pero si quiere lo hacemos, 34,6 menos 34,6 sobre 34,6 por punto doble cero tres, ¿sí? De ahí es 34, perdón, 34,6 menos 20,35 sobre 20,35 por punto doble cero tres. Esto debe dar punto doble cero 21, es decir, 42. ¿Ya? Una pregunta es que me perdí, ¿cómo es que la colé ese suyo? Ah, sí, internet, el profesor está en la mierda.
Neus, de la clase. Estará más dormido ese Neo. Hemos hablado de parcial porque me la he pasado desconectándome. Ese internet Dios está muy mío. pegado, profesor. Ah, Ese internet está muy pegado. no, yo creo que fue que los desconecté o yo no sé qué pasó. ¿Ya están viendo otra vez? Hablemos ahora más tardecito. Hijo de pucha. Es que yo ya con el otro grupo hice todo esto, hermano. Profe, ¿cómo fue que sacó el ES SUI? Este, No, el del lado izquierdo. El este. siguiente. Ese. Míralo, aquí está la fórmula. Ah, ok, listo. ¿Sí? Que es de este diagrama. Sí, señor. ¿Sí? Listo. Entonces yo puedo seguir. Sigo haciendo. Esto es muy mecanizado. Es decir, es mejor hacerlo porque a veces uno deja solo para que ustedes lo terminen, pero es bueno hacerlo. Este ejemplo vale la pena hacerlo para que vean. Entonces sigo. 1536. O sea, ¿qué hice yo antes? 1536 por 396. Cualquier cosa me la preguntan. Da 6082. Esto, profe, entonces, si la deformación nos da mayor a 0.0021, tomamos 0.00021. Sí, señor. Sí, Vale. señor. Porque acuérdate, aquí sigue siendo válido aquello que habíamos puesto en algún momento, habíamos analizado en algún momento, recuerda. Epsilon S, F sub S, o sea, el diagrama F sub S de resistencia a la atracción del acero, que es una cosa que así, ¿sí? Entonces habíamos determinado eso por condición para el diseño y para calcular resistencias eh, se debe tomar como un elemento elastoplástico, es decir, como el rojo, en el que el material no puede tener para el cálculo, ¿no? Mayor esfuerzo a F sub I. ¿Sí? Entonces, por eso el límite es F sub I. Y si el límite es F sub I, pues la deformación también es 0.021. Entonces, por eso es que si se pasa, pongo 0.021, es decir, pongo F sub Y. ¿Sí? Luego sí ya sé que más adelante, cuando esté diseñando vigas, por ejemplo, por aquí había un límite, que sería este límite de deformación, que era, incluso la viga tenía que pasar de 0.05, ¿sí? Su comportamiento debería ser hacia allá, mayor deformación de 0.05. Las columnas no es necesario eso, ¿sí? Ahí vamos. Listo, profesor. Listo, bien, no, pero bien esas dudas. Listo, sigamos. Ahora 1330 por 396. Da 52,67. Y la última, como es 42, mire que son arriba las mismas, 594, pues debe ser 249,48. ¿Sí? Sigamos haciendo este es 0,85. Si decimos que el concreto es 21 megapascales, pues multipliquémoslo por 2,1 para que queden kilonewtons sobre centímetro cuadrado. El B de esa columna es 30. Y el beta 1, 0,85. Entonces voy a poner 0,85 al cuadrado acá, para este caso particular, para que me quepa ahí en la línea. Y C es 20,35. ¿Sí? Pero según este cuadro que les estoy haciendo a ustedes, mire que las de arriba son negativas. Entonces aquí también debería ser negativa, pero no me gusta esa convención de que estas de compresión sean negativas, sino que deberían ser positivas. ¿Sí? ¿Cómo cambio para que todo me quede positivo? Pues sencillamente las pongo aquí positivas, estas las pongo positivas, pero ¿cómo hago para que esto sea positivo? Pues lo hago aquí en esta ecuación. En vez de poner D menos E, hago C menos D, ¿sí? Y verá que esto me va a cambiar el signo. Yo propondría eso, porque esto sale de la relación de triángulos, pero puedo tener una relación que sea más genérica, ¿sí? ¿Sí? Entonces, más bien, poner epsilon S como C
menos DI sobre C por punto doble 03. Ese es el único cambio que tendría que hacer para que mi signo me cambie. Entonces, esto me cambiaría. Esto sería positivo, positivo, y esta sería negativa, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Confundí? Profe, o sea, ahí una pregunta, ¿cómo nos damos cuenta? O sea, ahí lo estamos usando con ese C. Ahí nos damos, ahí simplemente se utiliza ese C y después se hace el procedimiento con otro C y con otro C y con otro C. Exacto, mire, empiece dando valores de C, dar valores aquí. ¿Cuáles? A ver, ¿qué pasa si tú pones C muy grande, y casi que infinito, C muy cercano al infinito, C está grandísimo, Todos ¿sí? daría negativo. Eh, Todo daría positivo, porque es que C grandísimo, mira, hagámoslo acá, C grandísimo. ¿Qué es C? C es que se cruce, C es donde se cruza el del diagrama de deformación, que es lo que llamamos eje neutro, ¿sí? C. Entonces, ¿qué pasa si este C es grandísimo? Infinito, supremamente grande. Si es supremamente grande, está por allá en el infinito, por allá abajo. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, señor. Si está por allá abajo, mire que el diagrama de formaciones, mire cómo me queda. Ese es el diagrama de formaciones. Si calculo el diagrama de compresiones con base en ese diagrama de formaciones, este será el diagrama de esfuerzos. ¿Qué significa eso? ¿Qué sería eso? Que sea así constante, ¿sí? Porque el C está en el infinito. Pues que solo hay resistencia a la compresión, no hay momento. Que en el diagrama es este punto, es este, ¿sí? Es este. ¿Sí es? Sí, 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 como que se entiende la cosa. Si C Sí, es el señor. balanceado ahora, ¿sí? Si C es el balanceado, ya no es este gráfico. Si C es el balanceado, el gráfico es el que estamos haciendo, ¿sí? Fuerzas de compresión, pero fuerzas de tracción por aquí. ¿Y qué es ese punto si C es el balanceado? Es este, ¿sí? Ahora otro, imagínate, otro. Pon el C, vamos a ver con otro color. Pon el C igual a H. Mire a C igual a H, ¿sí? Ese rojo, ¿sí? C igual a H. Si yo pongo C igual a H, el A queda como por acá, compresión. ¿Sí? Porque yo sé que C, que A está en función de C. ¿Sí? O A es igual a beta 1C. Si C es igual a H, 0,85 por 40. Está así, ¿sí? ¿Sí o no? Está así como se lo estoy dibujando. Y hago lo mismo, hago los cálculos de la carga axial, de la flexión y demás. Ahora, ¿qué pasa si C, o sea, este es un punto que hay bastante compresión, probablemente es por aquí. Ese de C igual a H, a lo mejor me da por aquí. Ahora otro más chiquito, a ver, otro más chiquito, otro color, de C más chiquito. Se verá, se verá, se verá, se verá. Este debe a ver si se ve, este debe a ver si se ve. Sí, un C más chiquito, no como H, sino más chiquito, por acá. Ahí, mire, este es otro C. Entonces, ¿qué me va cambiando? El bloque de compresión. Entonces es otro punto por acá. ¿Sí es? Ahora, ¿qué pasa si C es igual a 0? ¿Sí? C es igual a 0. Quiere decir que es como si fuera esta línea. ¿Qué es eso? No hay compresión. Ahí es solo tracción. Entonces, es este punto. ¿Sí? ¿Qué pasa si es bien chiquitico? A ver, si C es mucho más chiquitico, pero muy pegado al otro. Pongámoslo en negro que se puede ver. Pero muy pegado aquí arriba. ¿Sí? Digamos que pase por aquí.
así por acá. ¿Sí lo ves? Aquí chiquitico, muy chiquito, el C chiquitico. Es muy probable que esté por aquí abajo. Sí, sí me lo comprenden. Sí, Entonces, lo que estoy es buscando esos puntos. Y fíjate que es variando C. Entonces, ¿qué sería interesante? Terminar de hacer, primero con este 20, esto lo puedo programar, mantengo esta convención que acabé de cambiar, me toca cambiar los signos, preferible tomen esta ecuación, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que esto es positivo, pero esto es negativo, esto es positivo, pero esto es negativo. Entonces, voy a cambiarlo, ¿sí? Para que me quede. Y esto es positivo también, para seguir con ese criterio. Dependía cómo hacía yo la ecuación. Entonces, esto es positivo, positivo, negativo, negativo. Positivo, positivo, negativo y negativo. ¿Sí o no? Y esto es positivo. Hagamos esta operación. 0,85 al cuadrado. Esta es 0,85 al cuadrado por 2,1 por 30 y por 20,35. 926,28. Y ahora, ¿cuál es la PSUN? Sumo todo esto. Sumo todo esto. 926,28. Le sumo 249,48, pero después se lo voy a restar. Entonces, ¿para qué se lo sumo? Más 60,82. Menos 52,67. Da 934. Es decir, ya tengo la carga axial resistente, 0,43. Esto da kilonewton. Ahora vamos a hacer esta de los brazos. Mire que yo tengo que garantizar que esto también sea positivo, porque yo quiero que todo sea positivo. Entonces no es D1 menos H medios, sino al contrario, H medios menos D1 para que eso sea positivo. ¿Sí? Quiero que eso sea positivo. Entonces pongo H medios, ¿cierto? Eso está bien, ¿no? La distancia de cada fuerza respecto al centro es H medios menos D1. Entonces esta sería 20, que es H medios, menos 5,4. 20 menos 5,4. 14,6. 20 menos 15, 14. 4,86. 20 menos 24,86. Menos 4,86. Y 20 menos 34,6. Que es D. No. Sí, sí. 34,6. 14,6. Menos 14,6. Entonces sí. Fuerza por brazo positivo, pues va a sumar acá. Fuerza por brazo, ambos negativos, también va a sumar, que era lo que yo quería. Yo quiero que todo sume para calcular ese momento. Entonces, arranco. 14,6 por 249,48. 3,642,4. Este también va a dar lo mismo, ¿cierto? Y este daría 60,82 por 4,86. Por 60,82 por 4,86. 295,58.
486 por 52,67. 52,67 por 486. 255,97. Casi 98. Se puede aproximar. ¿Y cuál es el brazo de la fuerza axial a compresión? Ella está a medio, ¿cierto? Siempre está a medios. La de arriba, acá, es a medios. Esta distancia es a medios. Entonces, ¿cuánto es? Sería H medios menos A medios. ¿Sí? Se cambia un poquito acá. Este brazo es H medios menos A medios. Pero yo sé cuánto es A. A es beta 1C. Entonces, hagámoslo. Serían 20 menos 0.85 por 20,35 sobre 2. Da 11,35. Y ese 11,35 por 926,28. Profe, ¿ese valor de A cuál es? Ese A, acuérdate que A siempre es A, pongámoslo acá. A es beta 1C. Como tengo C, si quiere póngalo acá. Vámonos acá para que les quede en la tabla mejor. Beta 1C es A. ¿Sí? Eso da 10,514. Punto 1. Y sumo todo, fíjate que ahora debe ser todo positivo, todo positivo. Todo va sumando, ¿sí? Según la dirección de las fuerzas, todas van sumando respecto al eje plástico, al centroide plástico. ¿Sí? Entonces sumamos ese valor más 3642,42 veces más 295,58 más 255,98, 295,58, 255,98. Da 18,350. 18,350,45 kilonewton centímetro. ¿Sí? Todo eso está en centímetros, esto está en centímetro, esto está en kilonewton, esto está en kilonewton sobre centímetro cuadrado, esto es adimensional, estos son centímetros y estos son centímetros cuadrados. ¿Sí? Entonces esto es kilonewton centímetro. Y lo puedo convertir a kilonewton metros y lo divido por 100. Entonces esto es lo mismo que 183,50 kilonewton metros si quisiera. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Pues hago un diagrama, ya tengo varios puntos. Sí, ya tengo varios puntos donde estaba el diagrama que estábamos tratando de construir o lo construyo. ¿Sí? Entonces, ya tengo acá este punto de acá. Entonces, ¿cuánto es? Este punto es 183,50. Lo haría a escala, ¿no? 183,50. Y este punto de acá es 934,43. 934,43. 934,43. No olvidar que este es MNV y este es PNV. O sea, son los balanceados. Y este depende del eje. Este puede ser momentos resistentes respecto a X, si fue el que llamamos, ¿no? Este fue el X en esta sección, este es el X. Ahora hay que hacerlo respecto a Y. ¿Qué cambia? Pues que no hay sino 3 filas. 1, 2 y 3. O sea, se cambia el valor de C, pero no son sino 3 filas.
Y vuelve y se hace la misma tabla. Se calcula el C, balanceado, voy dando valores. Ahora, lo que les decía, den valores aquí. Den valores aquí y van a obtener los valores que necesitan para poder graficar, ¿sí? Ahora, ayer habíamos hallado otro valor, que era este. No sé, creo que lo habíamos dejado, ¿cierto? Este de aquí, este P sub n cuando m es igual a 0. Vamos a volverlo a escribir. P sub n, máximo, digámoslo así, el valor mayor. Habíamos dicho que era 0,85 F'C por el área de concreto, el área bruta, pero le quitamos el acero, ese lo ajustamos un poquito, y más el área total de aceros por Fy. Así fue que lo hicimos. Ese, si no recuerdo mal, 0,85 por 2,1 por 1200 menos el área total de aceros que es 19,8. 19,8, eso, 19,8 más 19,8 por 42. ¿Qué hora es? 9:40. Todavía hay tiempito. Entonces, hagámoslo que creo, bueno, usted, o ya lo tiene, Esteban, ahí lo tiene. 2000, sí señor, 2938,26. Kilonewton. Entonces es este valor, 2938,26. Ahora, mire que le quitamos el acero acá, pero en la que acabamos de hacer, la zona de compresión, no le quitamos el acero, ¿sí? Porque se complicaría mucho. O sea, era lo mismo. Si aquí hay compresión, ¿por qué no le quito los huequitos que dejarían los aceros? No, porque eso se me complica. Entonces, sí, ahí lo tuve en cuenta realmente 2 veces, ¿sí? Toda la sección de concreto y los aceros que también me están aportando a compresión. Eso así lo hicimos en viga también. Pero en columna se puede hacer este cálculo para este máximo. Se debería hacer. Este sería el P sub n máximo. Ahora calculemos el T sub n. El T sub n, que sería la máxima atracción, o sea, este punto de aquí abajo. ¿Sí? Hacia abajo son TNs. Como ya el concreto no resiste nada a tracción, entonces solo el acero es el que va a resistir. Entonces serían 19,8, entonces Y por 42. ¿Sí? Por 42. Menos 831,6 kilómetros. Listo, ya tengo este otro punto, ¿sí ven? 831. ¿Punto qué? ¿Punto 6? Sí. Ok, sí. Fíjate que ya tenemos ahí una serie de puntos. Este punto de aquí era un punto interesante. A ver, ¿qué opinan de ese valor? ¿O cómo lo haría yo? Este punto de acá. ¿Ese punto cuál es? Es aquel punto en que no hay carga axial, o sea, la carga axial es 0. Entonces, ¿cómo yo sugeriría que utilizáramos esta tabla para calcular ese valor de C? Mira que es, si yo le pongo aquí 0, aquí en esta gráfica, en esta tabla, perdón, aquí le pongo 0, ¿con qué valor de C obtengo aquí 0? ¿Sí? Con Excel yo puedo hacer eso, ¿cierto? Le digo, calcúleme el valor de C para que aquí dé 0. ¿Sí? Porque fíjate que todos estos están en función de C. Entonces yo le digo, busque el objetivo para que aquí sea 0. Cuando determine el valor de C, este valor de C, con este valor de C, sí me va a producir un momento. Estos valores de aquí sí van a dar. Los calculo y ese es ese momento. ¿Sí? Entonces es una forma interesante de encontrar la resistencia de una viga. Poner la carga axial igual a 0 y encontrar el momento correspondiente. Así encontraríamos este punto. Ahora, ¿cómo calculo estos otros? Este aquí, este rojito, este verdecito. Pues lo que les decía, denle valores a C. ¿Sí? Si aquí tengo un valor de C de 20,35, pues empiecen si quiere con un valor muchísimo grande, muchísimo, pues casi infinito, grandísimo, infinito, C igual a 40, C igual a 35, vayan a ir disminuyendo, ¿sí? Y ahí que están teniendo, y C igual a 0 si quieren, ¿sí? O C igual a 1 y luego C igual a 0, ¿sí? ¿Qué están teniendo? Están teniendo todos estos puntos.
Con darle valores de C aquí a esta tabla, pueden después con todos esos valores hacer esta gráfica. ¿Sí? Eso es. Y entonces esta es la resistencia sobre ese eje que tiene esa columna. Lo que esté por fuera, al combinar la carga axial y el momento, que esté por fuera de ese diagrama, no lo resiste. Y lo que esté por dentro lo resiste. Ese es para lo que sirve. Ustedes dirán, pero ¿para qué se pone uno a hacer todo eso si hoy en día un programa me lo hace? Efectivamente, en Excel, en SAP, si usted tiene diseñada una sección, le tiene que poner refuerzo. Usted le dice a SAP, hágame el diagrama de interacción y se lo hace, ¿sí? Se lo hace. Él le calcula eso. Pero si comprendemos qué es lo que se está haciendo, pues es mejor, ¿sí? Por ejemplo, hay unas gráficas, estas se las puse ahí en el documento que les compartí, que se utilizaba antes para hacer los diseños. Esta en realidad es para secciones circulares, ¿sí? Eso mismo se pueden hacer para secciones circulares, pero recuerden que para secciones circulares yo tengo un sector circular y eso complica, ¿se acuerdan? Ese era el previo del curso circular, pero complica bastante el sector. Entonces ya se hicieron estas gráficas que de alguna manera me están diciendo cuánto es la resistencia a esto, pero ¿por qué tantas gráficas? Como para recordar o para indicarles cómo se hace, porque a veces hay profesores que utilizan esto, ¿sí? Antes utilizaba uno estas gráficas porque uno no tenía calculadora. Uno realmente no había calculadora. Hoy con el teléfono hace uno todo. ¿Qué tiene estas gráficas de especial? Mira que aquí hay unas relaciones de excentricidad. Excentricidad sobre D. D es el diámetro de la columna, en este caso es la circular. Era lo que les decía. Aquí hay líneas de excentricidad. Para este caso graficaron fue excentricidades sobre D, o sea, relaciones de excentricidad sobre diámetro de la columna. Es decir, que yo podría estar parado en alguna combinación de cargas sobre esas líneas. Estas curvas corresponden a variaciones de cuantías de refuerzo sobre esa sección circular, ¿sí? La cuantía de refuerzo es dependiendo qué diámetros y qué cantidad de barras se colocan, ¿sí? Aquí no sé si se alcanza a ver, no sé cómo grande esta vaina. Me olvidó cómo era que lo... Ah, aquí arriba, ¿dónde está? ¿Dónde es que está? Acá. Fíjate que aquí dice cuantía, no se alcanza a ver bien, pero estos son cuantías por M. Miren los valores de M que yo trabajo. Dependiendo del tipo de acero, si tengo 210 kilos sobre centímetro cuadrado o 3000 PSI, M es FY sobre 0,85 F'C, 23,53. ¿Se recuerdan de ese valor? 23,53, vean. ¿Sí? Entonces, este valor de cuantía, que usted sabe cuánto es cuantía, ¿cierto? Usted sabe que la cuantía es la cantidad de acero sobre el área. En este caso es el área bruta. Entonces usted tiene la cuantía. Si usted puso acá una cierta cantidad de refuerzo, tantas, ¿de qué área? Tanta cantidad de área. Y tiene el diámetro de la columna, pues saca rápidamente la G. Y esa cuantía la multiplica por M y usted tendría un posible valor entre estas gráficas. Fíjense que aquí hay un ρ por M de 0 y aquí hay un ρ por M igual a 1. O sea, es probable que usted entre con un valor, con su cuantía que le haya determinado a esa columna, por aquí en una gráfica. Es como si usted hiciera una gráfica paralela a esas que tiene. Es como si yo entrara aquí, o sea, si yo determiné este valor y lo multipliqué fuera eso por M, entro con ese valor mío y trato de interpolar aquí. Supongamos que esta es la gráfica que me va a dar. Aquí voy a trazar esta línea. Sí, sin temblar mucho. O sea que esa es mi curva, ¿sí? De interacción y esa es mi superficie de falla de mi columna. Entonces, esta gráfica es prácticamente esta gráfica,
¿sí? Pero de una manera más fácil. Claro, era que estas gráficas de interacción en el año 69, 1969, ya existían, ya las había hecho el ACI, utilizando los computadores gringos grandísimos que tenían para hacer cálculos, que utilizaban únicamente para hacer experimentación para poder hacer los vuelos y vuelos interespaciales, bueno, lo que sea, pues eran los grandes computadores de ellos fabricaron esto y lo distribuían por todo el mundo para que uno diseñara, man. Eso era, esos eran los que uno le llegaban. ¿Por qué? Porque no había la manera uno de sacar ni una raíz cuadrada siquiera. ¿Sí? Para sacar cualquier raíz cuadrada, eso había que hacer logaritmos y vaina, calculábamos con regla de cálculo. Una regla bien interesante. Pero mire, ahí ya me quedó mi gráfica, vea, ahí está, pues no necesito hacerla, ahí está, es muy aproximada, entonces todo lo que esté con combinaciones de carga por dentro, me resiste. Pero ¿para qué vamos a usar estas gráficas? Ya son viejas. La acabamos de hacer nosotros, ya tenemos este punto, este punto, este punto, y si calculáramos este otro punto, y trazaríamos esa línea. Y si le diéramos valores de C, tendríamos más puntos, o sea que yo tendría una curva muy exacta de mi columna, muy parecida a estas curvas. ¿Sí? ¿Sí? Ese es el tema de hoy. Entonces, ¿qué les sugiero? Cojan una sección de una columna, pongan una cantidad de refuerzos sobre esa columna, unas cuantías. Recuerden que las cuantías están entre el 1% y el 4% del área bruta. Colóquenlas, ubíquenlas, ubíquenlas. Y sobre esas, o para esa, denle un valor de F'C, de Fy. Calculen este gráfico con el Excel, que es útil de alguna manera para hacer diseños de columnas o comprobación de resistencia, ¿sí? Profe, Esa podría ser su tarea, una de para, las cal- tareas. Dale, Esteban. para calcular ese gráfico, entonces lo que tendríamos que hacer es hallar el punto PN max, pues el PN que hallamos, por ejemplo, 2938, luego el 831 y luego el S y ya se traza la gráfica y ahí ya nos dan valores de ese, ¿cierto? Usted ya tendría un buen acercamiento a la gráfica, pero usted lo quiere mejor. Esto no es tan lineal. Esta gráfica, sí, si usted solo lo hace con esos tres puntos, con este, con este y con este, esto es una línea, pero ellas son como curvas. Sí. Entonces, para afinarla, tengo que darle más valores. Y para encontrar este punto que es interesantísimo, tengo que encontrar con P igual a 0. ¿Sí? Es decir, entre más valores, más cercano estoy a la curva, ¿sí o no? Profe, ahí uno cómo sabría qué valores dar como para que no se distorsione la gráfica. ¿Cuántos? ¿Cuántos valores dirías tú? No sé, unos No, cuatro. no, varios. Sí. Pues así como me lo está diciendo, yo con 3 ya saco la curva, pero yo puedo dar varios, muchísimos, muchísimos. A ver si aquí tengo un Excel. Sí, aquí lo tengo. Ahora súbase. Ahora no se quiere subir. Excel no responde. Pucha, pero mi computador, es que este computador, hermano, es lo que utilizo para cálculos y eso, pero mira, aquí está. Por ejemplo, ¿cómo es esta tabla? Esta más trancado que nada. Así, ahí estoy en este. Aquí usted puede dar unos datos, sí, usted puede hacer una programación en que dé unos datos de entrada, unas filas, sí, usted puede cambiarlo, sí. Ahora aquí están los caños. Oh, Dios mío. A ver si se pasa, hijo. Ya, pero qué lentitud. Ahí está. Hay datos que puedes dar. Y con estos puedo graficar. Entonces, ¿qué hizo? Pues dar valores de C, ¿sí? O de excentricidad, si quiere, bueno, lo que quiera, puede darle valores de C. Y entonces empieza a graficar. ¿Sí? O sea, esto que está aquí, este listado, yo lo puedo graficar.
y me das esta gráfica. Esta es otra gráfica que no hemos hablado todavía. Esto estaría multiplicado por valores de phi, que es el coeficiente de reducción de la resistencia de esto. ¿Sí? Pero mire lo interesante, ahí está hecho con un Excel. ¿Sí? Entonces, si pueden, háganlo. Yo tenía ahí el SAP para decirles, hombre, hagan un pórtico sencillo y calculen sobre eso su proyecto, hagan su tarea, hermano. Estamos en la grande con esto, ya no tenemos mucho más que hacer. Si hablamos, a ver, ¿qué horas son? Las 9:55. Podemos hablar de lo que nos espera. Tenemos que definir varias cosas. Ah, a propósito, creo que lo habrán dado cuenta los que no me han entregado longitud de desarrollo. Está abierta la plataforma para que la suban hasta el domingo a las 12 de la noche. Suban ese trabajo que ya lo debían tener. Y después tenemos que mirar qué vamos a hacer de columnas. Ya pueden ir haciendo este de acá, ¿sí? Hay otros detallitos que los vamos a mirar, pero pues bueno, es que la clase, hoy la perdí muchísimo con ustedes. Profe, Porque, y el pórtico, ¿cómo sería? ¿Su merced nos diría cómo? pues O sí, simplemente tomamos una sección y le metemos refuerzo y hacemos eso. Ah, bueno. Ah, bueno, te me cuidas. Ah, Ya van bueno, las 10, ya el profesor salió. Toca el martes hablar del parcial. Creo que lo Ahí sacaron. está. toca Ahí está el decirle, profe. ¿sí? Ah, sí, es que esta sala la coge el profe de 10. Tiene que cogerlo otro profesor, obvio, man. Ah, no, paila. Sí, ya entró el otro profesor. Bueno, nos vemos el martes.